Ageo capítulo 1. Dios quiere levantar a más personas. Dios quiere avivar, ¿verdad? Si llegó ahí a Habacuc, después está Sofonías y después está Ageo. Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías y luego Ageo. Capítulo 1 y el versículo 14. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice aquí, si no se acuerda de nada, por lo menos se acuerda dónde está Ageo hoy, ¿verdad? Dice aquí Ageo 1, 14. Dice aquí, desde el 12, vamos a ir a leer desde el 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de ¿quién? De Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy ¿qué? Con vosotros, dice Jehová. ¿Y qué cosa? Y despertó Jehová el espíritu de ¿quién? De Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, hermanos. Dice aquí, y vinieron y trajeron y trabajaron en la casa de ¿quién? De Jehová de los ejércitos, su Dios. Oh, hermanos, si algo que necesitamos orar es que, hermano, no solamente Dios despierte, ¿verdad? Despierte el liderazgo en nuestro país, pero sobre todo, hermanos, despierte líderes en nuestra iglesia, hermanos. Necesitamos más líderes en nuestra iglesia, que se levante que Dios despierte el espíritu de líderes en los hogares, ¿verdad? De nuestras casas. ¿Para qué? Para que Dios bendiga nuestros hogares, para que Dios active su obra en la iglesia, hermano. Dios quiere despertar, ¿verdad? Dios quiere, es lo que necesitamos orar, que Dios despierte el espíritu de todo el pueblo. Oh, hermanos, y cuando Dios despertó el espíritu de todo el pueblo, la obra de Dios se activó. La obra de Dios empezó a edificarse. La obra de Dios empezó a prosperar. Y Dios no solamente prosperó a su obra, pero Dios bendijo y prosperó a los siervos que estaban trabajando en su obra. Y Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere ayudarte, hermanos. Pero necesitamos despertarnos, ¿verdad? Despertarnos para que pueda ser activada la obra de Dios. Oh, hermanos, Dios estaba despertando la obra. Se durmió el micrófono, right? No, lo apagué. Dice ahí, hermanos, Dios quiere despertar su obra. Dios despertó el espíritu de Zorobabel, Dios despertó el espíritu de Josué, y Dios despertó el espíritu de todo el pueblo. Imagínense, hermano, lo que Dios pudiera hacer con este grupo, ¿verdad? Que se despierte, hermanos, y pueda hacer algo, hermanos, que por la obra del Señor, hermanos. Dios, hermano, Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere ayudar a su pueblo, pero su pueblo tiene que despertarse, tiene que animarse, tiene que activarse, hermanos, para ayudar, trabajar, envolverse en la obra, hermanos. Y hermanos, ¿sabe qué? Dios puede hacer la obra, ya lo hemos visto. Dios ha hecho la obra con pocos o con muchos. Dios hace la obra. ¿Sabe que Dios puede hacer su obra sin mí y sin ti? Él la puede hacer y se va a hacer la obra si yo estoy o si yo no estoy. La cosa es que nosotros nos perdemos la bendición. Usted y yo nos perdemos la bendición. Dios hizo su obra, ¿verdad? Ahí con Jonatán.
Y dice la Biblia que Dios hizo una gran destrucción ahí en el pueblo de los filisteos. Solamente, ¿verdad? Solamente Jonatán y su escudero, la verdad, trajeron gran temor a un montón de filisteos, que dice la Biblia que estaban temblando, todo un ejército de filisteos temblando con miedo, solamente porque dos se despertaron y fueron y activaron la obra de Dios, hermanos. Y Dios puede hacer la obra con pocos o con muchos, pero el que no se envuelve en la obra, el que no se despierta y se involucra en la obra, es el que se pierde la bendición de servir en la obra. Dios quiere que nos despertemos. Mire lo que dice en Efesios capítulo 5. Dios quiere seguir despertando, hermanos. Oh, hermanos, Dios, la mano de Dios no se ha cortado todavía, hermanos. Dios quiere seguir despertando y Dios lo seguirá, pero ¿estarás tú dispuesto? ¿Estarás tú listo para que Dios despierte tu espíritu? Mire lo que dice en Efesios. Creo que a veces el problema, mire lo que dice, y creo que la raíz del problema está en Efesios capítulo 5 y el versículo 11. Dios quiere despertar a su pueblo. Dice aquí en Efesios 5:11, y no participéis en qué, en las obras infructuosas de qué, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que qué cosa, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que son malos. Pero dice aquí: no participéis, hermanos, cuando el pueblo de Dios anda participando, ¿verdad? Y una de las cosas, y no, por el tiempo no podemos verlo todo, pero una de las cosas que el pueblo estaba dormido y la obra no de Dios no se estaba haciendo, era porque, ¿verdad?, el mismo pueblo de Dios se había mezclado, ¿verdad?, con los pueblos del mundo. Se habían mezclado, hermano Josué, ¿verdad? Y ya se habían adaptado los dioses y las malas costumbres de los otros pueblos. Y cuando el pecado, hermano, nosotros dejamos que el pecado entre en nuestra vida, el mismo pecado nos ciega nuestra mente, ciega nuestros ojos, que Dios puede estar haciendo cosas grandes enfrente de nosotros y nosotros no lo vemos, hermanos. Nosotros no lo percibimos. ¿Por qué? Porque el pecado ciega, hermanos. Por eso Dios dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, ¿verdad? Tú mira, abre tus ojos. Mira lo que está pasando alrededor, hermanos. Mire que la gente allá afuera, ¿verdad? El movimiento de LGTB, ellos sí están despiertos, hermanos. Ellos sí están tirando, hermanos. Y cualquier cosa que tienen la oportunidad en movies, en video games, en las escuelas, están yendo a las escuelas, están yendo, ¿verdad?, a todo lugar, porque ellos están despiertos, hermanos. Nosotros también necesitamos despertarnos y hacer algo por la obra de Dios. Orar que Dios despierte nuestra vida personal y también la del liderazgo, la del país. Mire lo que dice Juan 4:35. Juan 4:35. Dios quiere despertar a su pueblo, pero muchas veces el pueblo no despierta porque se anda mezclando con el mundo. Se anda en las obras infructuosas de las tinieblas. Despiértate. El diablo te tiene adormecido con el pecado. Y cuando el diablo nos adormece, hermanos, con el pecado, no vemos la necesidad, no vemos el problema. Mire lo que dice en Juan 4:35. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, ¿qué cosa? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Dios dice, alza tus ojos, abre tus ojos, ¿verdad? Mira cómo está la gente allá afuera, están listas, ¿verdad? La gente está lista. Ayer mismo, hermano Josué, hermano Daniel y yo estamos ganando almas, ¿verdad? Y ya habíamos repartido a todos los apartamentos. Y hermano Daniel dijimos, bueno, ¿y ahora dónde vamos nosotros? Pues vamos a explorar unos apartamentos que estamos allá. Y empezamos a tocar y no abrían los apartamentos. Estaban cerrados, y luego vi uno que estaba al lado y ahí entramos. Gloria a Dios, la puerta de enfrente que tiene lock estaba dañada y pues le entramos, y ahí entramos, hermanos, y ahí estaba la señora Gladys, que se había acabado de mudar de Texas, esperando. Apenas había pasado por un divorcio, estaba lista para escuchar el evangelio. Hermanos, pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros no abrimos nuestros ojos porque estamos tan concentrados en nuestro yo, estamos tan concentrados en nuestros problemas. Y hermanos, sí, Dios, cada uno de nosotros tenemos problemas, hermanos, en nuestra vida, pero Dios quiere despertarnos, ¿verdad? Dios quiere ayudarnos. A veces Dios no hace cosas porque nosotros estamos dormidos, hermanos. Y Dios dice, ¿cómo te voy a dar algo? ¿Cómo te voy a ayudar? Si no te despiertas, si no haces algo. Hermanos, mira, alza los ojos y mira la necesidad. Mira la necesidad. Dios despertó. Mire lo que dice ahí, regrese al libro de Esdras, hermanos. Vamos a regresar ahí al texto, libro de Esdras, capítulo 3. Libro de Esdras, capítulo 3. Dios quiere activar su obra. Dios quiere activar a su pueblo. Pero para poder activar a su pueblo, número uno, necesitamos despertarnos. Esdras capítulo 1. ¿Está ahí, hermanos? Dice aquí: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de ¿quién? De Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique, ¿qué cosa? Casa a Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique, ¿qué cosa? La casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está ¿en qué? En Jerusalén. Wow, mire cómo Dios despertó el espíritu de ¿quién? Del rey. Y hermanos, cuando su pueblo se mueve, cuando su pueblo se despierta, si hay algo, oh hermanos, Dios despierta el espíritu de tu jefe. Dios empieza a decir, mira, cuando tú empiezas, si quieres hacer algo por Dios, ¿verdad? Dios empieza a despertar el espíritu de tu jefe y te empieza a dar permisos, te empieza a dar, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, recordando yo en tiempos, ¿verdad? Gloria a Dios, pidiéndole, cuando trabajaba secularmente, pidiéndole a Dios, Señor, recuerdo que estábamos ahí en una crisis económica en el 2008, cuando se vino la economía, y yo estaba manejando forklift, hermano, y podía manejar todos los forklifts. Eso era lo que había aprendido. Y cuando vino la crisis, hermanos, me despidieron del trabajo, se me descansaron del trabajo y me empecé a buscar, ¿verdad? Me sentí tan triste diciendo, Señor, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Empezamos a orar, empezamos a despertarnos, empezamos a tocar puertas, y hermanos, y ahí tocando puertas encontramos, ¿verdad? Encontramos el lugar donde luego empecé a trabajar en una escuela. Y hermanos, yo pidiéndole, Señor, yo te pido, Señor, que tú me des un trabajo que me deje servir que me deje servir en el coro, que me deje ganar almas, que me deje servir en la iglesia. Oh, hermanos, si conseguí ese trabajo, que trabajé ahí por muchos años, de lunes a jueves, y tenía viernes, sábado, domingo y luego todo el summer off. Todo el summer, y me lo pagaban. Todo el summer me la pasaba aquí en la iglesia con mis hijas, en bicicleta, llevando, les recuerdo yo que en aquellos tiempos todos los viernes hacían los field trips de la escuela, y los llevaba yo a todos los niños, ¿verdad? Me llevaban a pasear, me compraban, ¿verdad? De comer, y Kelsey se iba a todos los field trips. Oh, hermano, Dios puede hacer su obra.
Con su pueblo Dios puede bendecir, Dios puede obrar, Dios puede suplir. Pero si es un pueblo que se despierta, un pueblo que quiere hacer la obra, Dios puede despertar el espíritu de tu jefe para que te dé chance de venir a servir a Dios, de venir a ganar almas. Pero tienes que despertarte. Número 2, Dios quiere activar su obra. ¿Cómo podemos ayudar a activar su obra? Mire lo que dice el versículo 5. Entonces, se levantaron. ¿Cuál es el próximo verbo? Se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu que despertó Dios para subir a edificar la casa de ¿quién? De Jehová. Dios, número 2, hermanos, para activar su obra necesita un pueblo que se levante a edificar la obra, que se levante a edificar la obra. Oh, hermanos, Dios quiere que primero nos despertemos. Dios quiere que nos levantemos a edificar la obra, hermanos. Y cuando usted y yo, hermanos, nos levantamos a hacer algo por la obra de Dios, mire lo que Dios hace, el versículo 6. Y todos los que estaban en su alrededor, les ayudaron. ¿Con qué? Con plata y oro, con bienes y ganado y cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció. ¿Qué cosa? Voluntariamente. Hey, ¿tú quieres servir a la obra del Señor? Me recuerdo yo que, ¿verdad? Mira, aquí está, para que le eches ganas. Mira, no han comido nada, no hemos comido. No, mira, aquí les doy unas vacas para que se echan unas carne asada ahí el sábado. Híjole, mire, qué contento estaba el pueblo. Dios mandó, Dios ayudó cuando el pueblo se despertó, cuando el pueblo se levantó. ¿A qué? A edificar la obra de Dios. Dios quiere activar su obra en tu vida personal y en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios. Pero necesitamos despertarnos, necesitamos levantarnos a edificar la obra. Necesitamos, y cuando nos levantamos, hermanos, Dios va, ¿verdad? Otros se van a animar a ayudar, otros se van a animar a dar, otros se van a animar, ¿verdad?, a unirse a la obra de Dios. El versículo 7 dice aquí: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de ¿quién? De sus dioses. Wow. Hasta el rey dijo: ¿sabes qué? Eso no está correcto. A ustedes le quitaron, eso les pertenece a ustedes, eso le pertenece a Dios, y eso no puede ser, ¿cómo se llama? No puede ser, eso es injusto. Ven acá. Y le llevaron todos, llévense todos los utensilios. ¿Puede imaginar cómo estaba el pueblo de Dios llorando después de que habían sido sacados de su tierra, habían quemado sus casas, habían destruido el templo, habían quitado los utensilios sagrados que habían sido santificados para la obra de Dios? Y todo eso ahora se lo estaban regresando. Cuando usted y yo, hermano, nos despertamos, nos levantamos, Dios empieza a regresarnos lo que es nuestro, lo que nos pertenece, lo que Dios quiere ayudar, hermanos. Dios quiere animar a su pueblo a edificar y levantarse. Dios, levántate, hermanos, a edificar el altar de Dios. Mire lo que dice en Esdras capítulo 3. Vamos al 3. Capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Y el versículo 2. Entonces, se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y su hermano, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de ¿quién? De Salatiel. Zorobabel era el encargado de la obra. Dice aquí: y sus hermanos, ¿y qué cosa? Y edificaron el altar de ¿quién? Del Dios de Israel, para ofrecer ¿qué cosas? Sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Oh, hermanos, levántate a edificar el altar de Dios, para sacrificar tu carne,
para tener perdón. Hermanos, dice ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy que juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios quiere, hermanos, que para poder Dios que haga algo y activar su obra, hermanos, necesitamos levantarnos a edificar su obra. Necesitamos levantarnos a edificar el altar de Dios. Hermanos, no solamente Dios quería que edificaran el templo de Dios, pero más que edificar el templo de Dios, lo que Dios quería era edificar, ¿verdad? Reedificar esa relación que había el pueblo de Dios había perdido, ¿verdad? Ya su pueblo no le oraba, ya su pueblo no venía a ofrecer sacrificios, ya su pueblo no venía a cantar, hermanos. Tenían más de 70 años que no rendían culto, no rendían adoración a Dios, ¿verdad? Y Dios quería, lo primero que le dijo, hermanos, todavía ni se había construido el templo, le dijo: tú tienes que reedificar tu culto a mí. Tú tienes que reedificar tu adoración a mí. Y eso es lo primero, hermanos. Si Dios va a hacer la obra en esta iglesia, en la iglesia bautista Betel, cada uno de las familias, hermanos, en nuestra iglesia necesita reedificar ese altar. Reedifica ese altar personal, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste ahí en la silla, ahí en tu sala, en la mesa, en tu sala, ¿verdad? Y le oraste a Dios, le pediste a Dios que despertara. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que le pediste perdón, confesaste tus pecados y estabas ahí, ¿verdad? Con convicción, ¿verdad? Llorando, diciendo: Señor, ¿quién soy yo, Señor, para que tú me des tantas cosas? Señor, ¿quién soy yo para que tú me des este hogar, para que tú me des esta casa, para que tú me des este trabajo, para que tú me permitas servir en tu obra? ¿Quién soy yo, Señor? Tú conoces tú conoces mi andar, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mis pecados, Señor, y aún así tú tienes misericordia. Oh, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que te conmoviste? No porque alguien predicó aquí, no porque alguien te cachó joven, ¿verdad?, en la movida, sino porque estabas leyendo la palabra de Dios a tardes horas de la noche, orando allí, ¿verdad?, diciéndole: Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a sobrepasar este obstáculo, Señor, perdóname, Señor, limpia mi corazón, Señor. Por favor, límpiame, Señor. Señor, yo no puedo más, Señor. Ya no quiero que este pecado, Señor, me esté arrastrando, Señor. Ya yo no quiero que este pecado me esté obstaculizando, Señor. Este pecado está trayendo dolor y angustia a mi familia, Señor. Perdóname, ayúdame, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te conmoviste por tus propios pecados, hermanos? Oh, hermanos, necesitamos reedificar ese altar personal, hermanos. Cada uno de nosotros necesita levantarse hoy en día y edificar. Dice aquí el versículo 2: y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer el holocausto, como está escrito. Y el versículo 3 dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de ¿qué? De las tierras. Oh, hermanos, por la pura de gracia de Dios no hemos sido consumidos. Por la pura gracia de Dios, hermanos, no ha pasado una tragedia en esta iglesia. ¿Usted no ha visto lo que está pasando allá afuera? Cómo el mundo, cómo el diablo está en blanco de las iglesias, disparando a pastores, disparando a los niños. Y nosotros aquí estamos bien, hermanos. No nos ha pasado nada. ¿Por qué usted no abre sus ojos, hermanos? ¿Usted cree que es nada más porque nosotros somos mejores? Como dijo, ¿verdad? Somos alguien. Nosotros no somos nada, hermanos. Por la pura gracia de Dios, todavía no han entrado por esas puertas y han disparado aquí a la congregación. Porque Dios es grande, hermanos. Y porque esta iglesia se está concentrando en las almas. Cuando una iglesia se concentra en las almas, cuando una iglesia, ¿verdad?, se despierta, se levanta a edificar,
Oh, hermanos, Dios protege. Dios hace. Dios dice, no, aquí, hasta aquí llegas. Lo podemos ver a través de toda la palabra de Dios, hermanos. Eso es para que nos abra. ¿Quiénes somos nosotros para merecer ese cuidado de Dios? Necesitas reedificar ese altar personal. Cuando tú te despiertas, cuando tú te levantas para edificar la obra y empiezas a edificar tu altar, empiezas a confesar pecados, Dios va a empezar a hacer su obra. Pero prepárate, hermanos, porque va a venir la oposición. Mire lo que dice el capítulo 4, el versículo 1. 4:1 de Esdras. Oyendo los enemigos de ¿quién? De Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, ¿qué hizo? Intimidó al pueblo de Judá y los que atemorizó para que no edificaran, y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar ¿qué cosas? Sus propósitos. El diablo se va a enojar, hermanos, cuando, prepárate, hermanos, después que tengamos esto. Y hermanos, eso no es para tener miedos, hermanos. La Biblia dice que, verdad, más grandes, ya el diablo es fuerte, verdad, el que mora en este mundo, pero más grande, más fuerte es el que mora en nosotros. Hermanos, Dios puede protegernos, Dios puede ayudarnos, Dios puede cuidarnos, hermanos. Dios quiere hacer algo, no tenga miedo, hermanos. Siga adelante, levántese, despiértese, levántese a edificar la obra del Señor. Pero prepárate mentalmente para que cuando seas atacado por el diablo, cuando seas atacado por la oposición, no te desanimes, no desistas de trabajar, de edificar la obra. Y empezaron a hablar mal de él, ¿verdad? Empezaron a decir, no, mire lo que dice el versículo 12. Ellos mandaron una carta al rey. Dice el 12: sea notorio al rey que los judíos que subieron ¿de quién? De ti a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad que rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributos, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será que menoscabado. Wow, empezaron a decir, tú no, ¿por qué los dejas? No te van a pagar el impuesto. No te, ¿verdad? Ellos no pagan, ellos son rebeldes. Ellos les andan andando haciendo revueltas y pleitos. Si no, búscalo ahí en las crónicas de los otros reyes. Y empezaron a buscarlo. Encontraron ahí, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, ¿verdad? Era difícil de domar. Y el diablo empezó a meter, ¿verdad? Cizaña. Empezaron a sobornar a los consejeros. Dice aquí el versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron, ¿qué cosa? Cesar, ¿con qué? Con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Oh, hermanos, prepárate porque va a venir la oposición, ¿verdad? Va a venir de la oposición de afuera y de adentro. Cualquier lugar, hermanos,
Va a venir la oposición, pero Dios está con nosotros, hermanos. Dios quiere, ¿verdad?, despertar a su pueblo. Dios quiere levantar a su pueblo. Y hermanos, Dios no se quedó con las manos cruzadas. Dios va a hacer algo, hermanos, porque la obra es de Dios. La obra no es nuestra. La obra no es de los asistentes. La obra no es del pastor. La obra la manda Dios a hacerla, hermanos. Y cuando Dios manda su obra, Dios manda las herramientas, Dios manda la protección. Y Dios está en cargo de la obra, hermanos. Agárrese del Señor y sigue edificando. Mire lo que dice el versículo capítulo 5 y el versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, ¿qué? Se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron ¿a qué? A reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Oh, hermanos, ellos dijeron, Dios, ¿verdad? Les dijo, no, ¿verdad? No se agüiten, échenle ganas. Y mandaron a Ageo, ¿verdad? Mandaron a los profetas, ¿verdad? Dios está con ustedes, Dios lo va a cuidar. Dios, la obra es de Dios. Y Dios empezó a animar al pueblo, a animar a los, ¿verdad? Despertar a los líderes, a despertar a todo el pueblo. Y se levantaron a reedificar. Levántate a reedificar una vez más. Versículos 5 dice aquí: mas los ojos de Dios estaban sobre ¿quién? Sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Empezaron a amenazarlos. Dios mandó a su profeta, Dios mandó al pastor, ¿verdad? Échenle ganas, hermanos. Dios está con ustedes, Dios los va a proteger, Dios va a hacer algo, ¿verdad? Y se levantó el pueblo a reedificar. Y otra vez vinieron, ¿verdad?, a dar lata. A ver, ¿quién es el que está encargado aquí? ¿Quién les dio permiso? A ver, ¿dónde está la carta? Y no le hicieron el caso, hermanos, ¿verdad? Hasta nosotros no vamos a cesar la obra hasta que nos traigan aquí el rey, o que nos traigan aquí una carta del rey Darío. Oh, hermanos, Dios hizo grandes cosas, ¿verdad? Cuando el pueblo se despertó, cuando el pueblo se levantó, Dios empezó a arreglar los problemas alrededor. Dios empezó a quitar la oposición. Oh, hermanos, levántate a edificar. Levántate una vez más a reedificar la obra de Dios, hermanos. Dios quiere ser la obra, ¿verdad? Dios quiere activar su obra, pero Dios quiere más que todo activar su obra en nuestro ser, hermanos, en nuestra vida personal, hermanos. Y tal vez usted servía, hermanos, antes usted servía ahí en el autobús, era obrero de autobús. Antes usted servía en el coro, o antes usted servía, ¿verdad?, en la sala cuna, y ya no lo hace porque el diablo la desanimó, o trajo un pleito, un problema, una confusión, y el diablo, ¿verdad?, puso cizaña ahí en su mente y en su corazón. Levántese, hermano, despiértese, hermana, y otra vez reedifique la obra de Dios. Ayude a activar la obra de Dios, hermanos. Si Dios, ¿verdad?, si Dios puede hacer cualquier cosa, hermanos, Dios está, ¿verdad?, ayudando a la gente, animando a la gente para que se involucre en la obra, hermanos, para que ayude a activar a la obra. Porque 7 veces cae el justo, dice la palabra de Dios, y vuelve a levantarse. Oh, hermanos, si tú estabas involucrado y ahora no estás involucrado, hermanos, levántate una vez más. Levántate a edificar. Levántate a activar la obra de Dios, hermanos. Levántate. Si tú, ¿verdad?, si tú servías en servías en el culto infantil, hermanos, necesitamos más obreros en el culto infantil. Necesitamos más maestros, necesitamos más choferes, hermanos. Necesitamos más gente que ayude a activar la obra de Dios. Y Dios quiere, cuando nosotros ayudamos a activar la obra de Dios, Dios activa su obra en nuestra vida personal. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice aquí que el que empezó la buena obra en vosotros, Dios quiere hacer su obra, hermanos.
¿Por qué muchos cristianos no pueden ver, verdad, cosas grandes pasar, oraciones contestadas? Porque han abandonado la obra de Dios, porque se han dejado desanimar por el maligno. Oh, hermanos, pero no te desanimes, como, verdad, vuélvete animal, decía el puertorriqueño, verdad, hermano, vuélvete animal, verdad, métele ganas, échele ganas, envuélvete en la obra, despiértate, verdad, levántate a reedificar, porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. El que fracasa no es aquel que, verdad, tiene un fracaso. El que fracasa en la vida es el que deja de intentarlo. El que deja de intentarlo. Dios quiere hacer su obra, hermanos. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero Dios con las personas imperfectas, hermanos, puede hacer sus grandes obras. Nada más mire a Elías. Elías, que hizo descender fuego del cielo y después andaba ahí, verdad, con miedo, con temor, huyéndole a Jezabel. Mire a Pedro, que predicó a 3,000 personas y fueron salvas. Y después andaba ahí, verdad, diciendo malas palabras y negando al Señor Jesucristo. Y aún así Dios lo usó. Y nosotros, hermanos, el diablo es astuto, hermano, y él es especialista en hacernos sentir, no, ya tú no sirves, ya tú estás descalificado, ya tú, verdad, con lo que hiciste ya no sirves para nada. Oh, hermanos, despiértate, levántate y ayuda a activar la obra de Dios. Dios no ha terminado, hermanos, de hacer la obra en ti. Y para terminar, mire lo que dice, regresemos a Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1 y el versículo, Esdras capítulo 3 y el versículo 8. Dios quiere, hermano, activar su obra. Dios quiere hacer algo grande este domingo, hermanos, pero necesitamos despertarnos. Necesitamos levantarnos a edificar y necesitamos ayudar a activar la obra. Mira lo que dice Esdras capítulo 3 y el versículo 8. Mire, al final dice: y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas, ¿de qué edad, hermanos? De 20 años arriba, para que ¿qué? Para que activasen la obra de la casa de Jehová. Oh, Dios quiere hacer grandes cosas. Dios usó a David, hermanos, y David tenía más o menos entre 17 a 20 años. Dios llamó y activó su obra con Daniel. Hizo grandes cosas y pudo influenciar a 4 reyes. Dios usó, verdad, a Jefté. Dios usó a Gedeón, verdad, a Sansón, a tantos otros. Y todos esos eran jóvenes, hermanos. Y qué bueno, hermanos, que Dios está haciendo grandes obras, verdad, en nuestra iglesia. A ver, ¿cuántos hay aquí que tienen entre 20 a 30 años? Levanta tu mano. 20 a 30 años. Ok, levanta tu mano. Mire qué tremendo grupo. Entre 20 a 30 años. Ok, muy bien. Dios te quiere usar a ti. 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 Mi pregunta es: ¿qué estás haciendo tú, joven, de 20 a 30 años, para activar la obra de Dios? ¿Qué estás haciendo? Los ancianos están, bueno, los hermanos adultos. Hace un tiempo tengo que arreglar esto. Estamos en un meeting de haciendo el programa de las parejas y todos. Y no, pues vamos a tener una ¿cómo se llama? Una actividad para las parejas jóvenes. Y digo yo, ¿verdad? Por andar abriendo mi boca, ¿verdad? Digo, pastor, ya no sé a cuál ir, si voy a la de los jóvenes o a la de los adultos, ¿verdad? Y dice, nah, ya tú no vas a esa categoría, ¿verdad? And I'm like, oh my goodness, ya, ¿verdad? Ya estamos ahí, hermanos. Pero, ¿sabe qué, hermanos? Dios quiere hacer su obra. Dios está haciendo la obra. Qué bueno es ver, ¿verdad?, a hermanos adultos ganando almas todas las semanas. Hermanos, el año pasado vimos alrededor de 1,000 personas salvas. Más de 20 personas que vinieron a la iglesia.
En el ministerio de adultos, nada más salimos a ganar almas una hora. Más de 1,000 personas salvas, ¿verdad? ¿Qué fuera si un montón de estos jóvenes con tanta fuerza, con tanta energía, se levantaran a activar la obra de Dios? ¿Qué no haría Dios? Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para activar su obra? ¿Qué estás haciendo tú para activar su obra? Ayuda en lo que sea necesario para activar su obra. Dice aquí el versículo, mire, dice aquí el versículo 9, Jesúa también sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos de Judá como un solo hombre existían ¿para qué? Para activar a los que hacían la obra. Dice aquí el versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza. Y el 11 dice, y cantaban y alababan y daban gracias. ¿Sabes qué estaban haciendo estos jóvenes de 20 años para arriba? Estaban ahí, ¿verdad? Echándole mano, activando la obra de Dios, diciendo, hey, albañiles, necesitan ayuda aquí, hay que hacer mezcla, venga, ¿verdad? Venga mezcla, venga cemento, venga esto, lo otro. ¿Qué necesitan? Pastor, necesita ayuda en el coro. Pastor, necesita ayuda cantando. Pastor, necesita ayuda limpiando. Pastor, necesita ayuda en el autobús. Aquí está. Y ahí estaban los jóvenes activando la obra de Dios, haciendo la obra de Dios, trabajando, limpiando, cantando, activando la obra de Dios, hermano. Y cuando ellos hicieron eso, el gozo de Dios vino a la casa de Dios. Dice el versículo 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, vieron echar los cimientos de esta casa y lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de ¿qué? De alegría. El pueblo estaba contento, los ancianos estaban contentos de que la obra de Dios al final se estaba llevando a cabo. ¿Por qué? Porque había un montón de jóvenes que estaban activando la obra. Dios quiere activar su obra, hermanos, pero necesitamos despertarnos, necesitamos levantarnos y necesitamos ayudar en lo que sea necesario para activar la obra. ¿Te vas a involucrar este domingo, hermanos? Yo espero que este domingo usted ayude a activar la obra de Dios. Este domingo usted diga, hermano Carlos, ¿qué vamos a hacer? Que vengan los jóvenes, ¿verdad? Que haya un montón, una escuadrilla de jóvenes, ¿verdad? Como langostas recogiendo basura, recogiendo de todo, ¿verdad? Que cuando vengan los hermanos, ¿verdad? Que estamos ahí trabajando, los mismos hermanos trabajando en la ruta, los mismos hermanos trabajando en changarros, los mismos hermanos ganando almas, los mismos hermanos cantando en el coro. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los adultos? Hermanos, anímate, ayuda a activar la obra de Dios y verás cómo Dios va a hacer su obra en las cosas, en los problemas personales que tú tienes. Busca este domingo, ¿cómo puedo yo ayudar a activar la obra de Dios? Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, tú eres bueno. Y Señor, tantas veces, Señor, usted ha hecho grandes domingos, Señor, en nuestra iglesia. ¿Cómo han sido salvas, Señor? Personas han pasado por estos pasillos. Personas han venido a hacer sus vidas transformadas, Señor. Tú puedes hacer la obra con muchos o con pocos, Señor. De eso no cabe duda, Señor. Pero si hay algo, Señor, que usted quiere hacer, es no solamente hacer su obra en la iglesia, en su pueblo, pero sobre todo una obra personal en cada vida, Señor. ¿De qué sirve, Señor? Y qué bueno es que nuestra iglesia, Señor, la iglesia bautista Betel, Señor, vea un montón de salvos, vea un montón de bautizados, cuando a veces en nuestra vida personal no hay victoria. El diablo nos está arrastrando a nuestra familia, el diablo se está arrastrando a nuestros hijos, el diablo está arrastrando hasta los mismos padres, Señor. Qué bendición es ver victorias, Señor, en nuestra iglesia, grandes victorias, grandes números, grandes números de salvos y bautizados. Pero si hay algo que usted quiere dar, es victoria personal a cada miembro de la iglesia, Señor.
Ayúdanos a despertarnos, Señor, esta semana, a involucrarnos, Señor, para que tú hagas la obra, Señor, en cada uno de nosotros, así con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. ¿Por qué no le pides al Señor? Ya muchos aquí están adelante. ¿Por qué no te unes a ellos? Hermanos que me escuchan, hermano que tú estás ahí sentado. Dice, Señor, ayúdame a buscar una manera de cómo puedo activar. Yo no sé en dónde tú me necesitas. Yo no sé la verdad que puedo hacer, pero yo quiero hacer algo. Yo quiero buscar una manera de cómo yo puedo activar la obra de Dios para que siga adelante. Mientras que el piano toca y la invitación empieza, pídele al Señor que Dios haga su obra en su iglesia, pero sobre todo una obra especial en nuestra vida. Dios quiere suplir nuestras necesidades personales. Dios quiere transformar nuestras vidas, Señor. El Señor quiere transformar. Si hay algo que Dios quiere, hermanos, es hacerse real en nuestra vida. Que tú puedas decir, así como los grandes profetas de Dios oraban y decían, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Oh, hermanos, que tú puedas levantarte y puedas decir, también es mi Dios, porque yo también lo he visto obrar en mi vida. No hay nada más poderoso, hermanos, que el testimonio de un cristiano en que Dios ha obrado, en que Dios ha transformado, en que Dios ha hecho algo. Los ateos podrán decir sus grandes discursos, sus grandes argumentos. Aún el mismo diablo puede tirarte tierra, pero él no puede con su palabra, la palabra de Dios. El diablo no puede con la sangre de Cristo, y el diablo no puede con el testimonio de un cristiano que Dios ha hecho una obra en su vida. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias porque tú haces tu obra, Señor, y has hecho tu obra con este tremendo grupo de hermanos, Señor. Y Señor, yo sé que tú vas a hacer algo grande, Señor, este domingo. Oh, Señor, pero mi deseo, Señor, mi anhelo es que no solamente tú puedas hacer algo en la vida, Señor, de los que trabajan, Señor, sino que otros también se unen, Señor, para que tú los puedas bendecir, Señor, para que tú puedas hacerte real en sus vidas, Señor, para que sus niños también, Señor, puedan conocerte, Señor. Que la próxima generación de la Iglesia Bautista Betel te conozca, Señor, y te sirva así como sus padres lo han hecho, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.